Eran las 3 de la madrugada cuando casi perdí la vida, y todo porque mi nuera no dejó que mi propio hijo viniera a socorrerme. Mientras yo luchaba por respirar, ella le impedía salir del cuarto, como si mi dolor no significara nada. Mi nombre es Mercedes, y estoy aquí para contar una historia que he guardado en el pecho como un secreto durante mucho tiempo. Una historia que cambió no solo mi vida, sino la de todos los que me rodeaban. Todo comenzó en una noche cualquiera, de esas noches en las que uno cree que dormirá y despertará igual que siempre. Pero la vida nunca avisa cuando está a punto de quitarnos el suelo bajo los pies. En aquel entonces ya vivía en la casa de mi hijo Fernando. Él estaba casado con Viviana, y mi corazón de madre cargaba con ese peso de ver a su hijo enamorado de una mujer que jamás me miró con ternura. Quise creer que el amor podía curarlo todo, que el tiempo abriría su corazón. Pero las madres sentimos cosas que los demás no ven. Sentimos cuando falta ese abrazo sincero, esa sonrisa que toca el alma. Viviana sonreía para sus amigos, sonreía para la cámara de su celular, pero para mí, no. En sus ojos siempre había una incomodidad, como si mi presencia en la casa fuera algo que toleraba solo porque no tenía otra opción. Dormía en el cuarto del fondo. Fernando había insistido en que me quedara con él después de que su padre falleció. «Mamá, no puedes quedarte sola, ya estás grande y papá ya no está», me dijo. Y yo, ingenua, creí que esa casa sería un refugio. Pero un refugio es un lugar donde uno se siente bienvenido. Viviana se encargaba todos los días de recordarme que era una visita, aunque viviera ahí. Me lo recordaba con pequeños gestos. Dejaba mi ropa para lavar al final, acomodaba la cocina de modo que mis platos nunca encajaran en ningún lugar, susurraba cosas a Fernando cuando yo pasaba y luego soltaba esa risa falsa que duele más que un grito. Pero esa noche, nada de eso importó más. Esa noche, a las 3 de la madrugada, todo se volteó de cabeza. Me desperté con una presión en el pecho. No era esa molestia común de quien ha estado sentada mucho tiempo. Era distinto. Era como si alguien apretara mi corazón con las 2 manos. Intenté respirar profundo, como siempre hacía, pero el aire no entraba bien. Cada respiración era como intentar tragar un trapo empapado. El dolor se extendía desde el pecho hasta los brazos, bajando hasta la punta de los dedos. Todo mi cuerpo gritaba que algo estaba mal, muy mal. Empecé a llamar a Fernando. Primero bajito, con ese susurro de quien teme molestar. Luego más fuerte. «¡Fernando! ¡Fernando!». Mi voz salía débil, porque el pecho me ardía con cada inspiración. Logré levantarme de la cama con dificultad, apoyándome en los muebles, dejando un rastro de sudor en la pared mientras avanzaba a tientas por el oscuro pasillo. Mi hijo dormía en el cuarto del piso de arriba. Tenía que llegar hasta él. Tenía que decirle que su madre se estaba muriendo. Toqué la puerta de su habitación. Tomé la perilla. «Fernando, por favor, despierten». Mi voz ya temblaba, mis manos temblaban, todo en mí gritaba que era urgente. La puerta se abrió y ahí estaba él, medio dormido, con esa expresión confusa de quien acaba de ser despertado de golpe. Detrás de él, en la cama, Viviana se incorporó. Aún recuerdo su mirada en ese momento, esos ojos perezosos de quien fue arrancada del sueño. Y no me miró con preocupación, sino con enojo. «Mamá, ¿qué pasa?». Fernando intentó abrazarme al ver la agonía en mi rostro. Recuerdo haberle dicho entre jadeos: «Me duele el pecho, hijo, mucho. Creo que me está dando un infarto. Necesito un médico». Pensé que en ese momento todo se precipitaría para ayudarme, pero me equivoqué. Viviana saltó de la cama y se abalanzó sobre Fernando. Todavía puedo escuchar su voz. «¿A dónde crees que vas?». Lo sujetó del brazo. «Son las 3 de la madrugada, Fernando. Tu madre solo busca atención, siempre lo hace. Siempre encuentra una forma de ser el centro de todo». Mi hijo me miraba, luego la miraba a ella, dividido. Y esa mirada suya,
dudando entre nosotras, dolió más que cualquier punzada en el pecho que yo estaba sintiendo. Podría estar teniendo un infarto, Fernando intentó argumentar, pero su voz ya sonaba insegura. Viviana lo abrazó con más fuerza. Sus problemas del corazón son psicosomáticos. Quiere que abandones a tu familia en plena noche solo porque tienes celos de mí. No voy a permitir que salgas de esta cama. Mi hijo se quedó inmóvil. Mi propio hijo dudó, mientras yo me sostenía de la pared, respirando como quien se ahoga en el aire. Fernando, por favor. Mi voz salió como un susurro, pero él ya estaba siendo arrastrado de nuevo a la cama. Viviana cerró la puerta en mi cara. Y no solo la cerró, giró la llave. Encerrarme afuera fue su manera de decir que mi vida no importaba, que mi muerte no importaría. Seguramente se estarán preguntando por qué no llamé yo misma a la ambulancia. Pero no tengo celular y en la casa no hay ningún otro teléfono aparte de los de mi familia. Bajé esas escaleras sola, temblando, jadeando. Cada escalón era una pesadilla. Cada latido de mi corazón parecía ser el último. Mi nieto, que tenía 16 años, dormía en la habitación del frente. Toqué su puerta, rogándole que despertara, pidiéndole que llamara a una ambulancia. Mi nieto, con toda la inocencia de su juventud, hizo exactamente lo que le pedí. La ambulancia llegó. Los paramédicos me salvaron. Y tuve tiempo de pensar, mientras me colocaban en la camilla, que hay algo peor que morir: ser abandonada por quienes amas mientras estás muriendo. Permanecí 3 días internada en el hospital. 3 días en los que mi corazón fue monitoreado, examinado, analizado. Los médicos confirmaron lo que yo ya sabía. Había sido un infarto. No era algo psicosomático. No era una búsqueda de atención. Era real. Casi muero mientras mi hijo elegía quedarse en la cama junto a esa mujer. Cuando Fernando finalmente apareció en el hospital, al segundo día, no podía mirarme a los ojos. Se enteró del infarto porque mi nieto, mi valiente nieto, tuvo la decencia de enfrentarlo. Le preguntó cómo había tenido el valor de permitir que su madre le impidiera salir del cuarto, o cómo pudo dejar que ella cerrara la puerta con llave. Le dijo que casi pierde a su abuela por culpa de la negligencia de sus propios padres. Vi a ese hombre desmoronarse. Mi hijo, con 45 años, un hombre hecho y derecho, exitoso. Pero en ese instante volvió a ser aquel niño que un día me preguntó si yo lo seguiría queriendo, aunque se equivocara. Vi en él la rabia, la vergüenza, el peso insoportable de la traición. Se sentó en la silla del hospital, a mi lado, y lloró. Lloró como un niño. Lloró como alguien que de pronto entiende que ha construido su vida junto a una persona que no tiene un buen corazón dentro del pecho. Cuando me dieron el alta, todo había cambiado. Esa mañana en que regresé a casa, vi en la calle algunas pertenencias de Viviana siendo cargadas en una camioneta. Su ropa, sus zapatos. Todo estaba siendo retirado como si nunca hubiera vivido allí. Fernando la había expulsado mientras yo aún estaba en el hospital. No esperó ni un día después de mi regreso. No me preguntó qué quería hacer. Simplemente le dijo que no había perdón posible para una crueldad tan grande, que no existía justificación para haber intentado condenar a su propia madre a la muerte. Viviana salió de la casa solo con la ropa que llevaba puesta y una pequeña bolsa con documentos. Sin dinero, sin un plan, sin nada, más que el peso insoportable de saber que había intentado matar y había fracasado. Pasó frente a mí en la puerta, y en ese momento no la vi como enemiga, sino como alguien que había elegido ser tan pequeña, tan llena de maldad, que terminó destruyendo su propia vida con sus propias manos. Lo que más me dolía no era verla sufrir, era saber que mi hijo también estaba sufriendo. Fernando cargó con ese dolor todos los días durante meses. Ese hombre que había luchado tanto por construir un matrimonio, ahora lo llevaba roto en su memoria como un espejo hecho pedazos. La decisión de separarse fue suya. Dijo que era lo correcto, aunque el precio fuera ese vacío profundo que yo veía que lo consumía. Hoy, muchos años después, me siento en esta silla, en esta misma casa,
y pienso en todo aquello. Mi corazón sigue latiendo. La ciencia lo mantiene funcionando con medicinas y cuidados, pero el corazón del que hablo ahora no es el de carne y sangre, es el que siente, el que reflexiona, el que aprendió más en aquella noche a las 3 de la madrugada que en todos mis 72 años anteriores. Nunca volví a ver a Viviana. He oído que se volvió a casar en otra ciudad, que rehizo su vida, y yo deseo que haya encontrado paz, porque el odio es un peso que uno carga como una mochila llena de piedras. No quema a quien odias, quema a quien la lleva encima. Fernando se volvió a casar 3 años después, con una mujer llamada Flor, que me mira como si yo fuera un tesoro, no un estorbo. Y cuando entra por esa puerta por las tardes, trayendo flores para poner en la sala, siento un alivio en el pecho. Ese alivio de saber que mi hijo, al fin, eligió a alguien con un corazón noble y bondadoso. Alguien que incluso elige mi compañía. Pero lo que quiero que entiendan, lo que arde en mi pecho y me trae hasta aquí para contar esta historia, es esto. La vida no es justa. A veces la gente mala prospera y la gente buena sufre. A veces el precio de hacer lo correcto es demasiado alto, pero hay algo más fuerte que cualquier crueldad humana. Ese momento en el que alguien que amas finalmente ve la verdad. Finalmente se pone entre tú y quien quiere hacerte daño. Aquella noche perdí mucho, pero gané la certeza de que mi hijo me amaba más que a cualquier cosa. Y esa certeza, esa convicción de ser amada, es lo que realmente nos mantiene vivos. Sobreviví al infarto, pero la verdadera muerte habría sido morir creyendo que no le importaba a nadie. Y tal vez esa sea la gran lección. No se trata de ganar o perder. Se trata de saber, muy dentro del alma, que hay alguien que haría cualquier cosa por ti, aunque tarde demasiado en hacerlo, aunque el precio de hacerlo sea perder todo lo que había construido.